Saludos a todos los que están viendo este video. Hoy vamos a ver cómo se puede calcular el promedio y la desviación estándar de una población y de una muestra. En este ejemplo se tomaron los octanajes de 52 gasolineras en una ciudad, la cual puede considerarse como la población. Y entonces, para calcular el promedio de estos 52 datos, se puede emplear la fórmula para calcular el promedio de una población. Se coloca como texto la letra griega mu. Aquí está. Se inserta y se cierra. Y le colocamos un signo igual para identificar a la media o al promedio de una población. Para calcular la suma de todos los datos, se tendrá que calcular la suma de la primera columna con la suma de la segunda, con la suma de la tercera, con la suma de la cuarta, separadas por columnas y dividirse entre 52, colocando en la celda D17 la función suma e indicando desde la celda B3 hasta la celda B15 como el primer campo y agregar después el segundo campo a sumar desde la celda D3 hasta la D15. Después agregamos el tercer campo o tercer rango de datos desde la celda F3 hasta la celda F15. Se coloca una coma y después se agrega el cuarto rango de datos desde la celda H3 hasta la H15. Esa suma va a ser dividida entre 52, que es el número total de datos de la población. Damos registrar con entrar e indica un dato promedio de 87.49, ¿sí? Como octanaje. Vamos a centrar, colocar bordes y a colorear o rellenar mu, el promedio de la población. Y ahora vamos a registrar, a calcular la desviación estándar, pero antes vamos a aplicar la función que Excel ya tiene prevista para el promedio, para calcular un promedio. Entonces colocamos el nombre de promedio y vamos a registrar el primer rango de datos desde la celda B3 hasta la celda B15, colocando una coma para incorporar un segundo campo o rango de datos
colocando una coma para registrar un tercer rango o campo de datos, otra coma para registrar el cuarto rango, y entonces se acepta y vemos cómo los promedios calculados de una forma aplicando la fórmula o aplicando ya directamente la función de Excel. Se coloca ese tipo de registro puesto que las columnas están separadas, los datos están separados en columnas. Si estuvieran en una sola columna, pues nada más se colocaría el rango donde se encuentran. Vamos a aplicar también un relleno. Y ahora sí, vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar. Se coloca su fórmula y esta fórmula indica que se deben tomar todas las diferencias al cuadrado de cada dato menos el promedio de la población. Una vez que se hace la suma de todas las diferencias al cuadrado, se divide entre n-1 y se le saca raíz cuadrada, para lo cual vamos a insertar una columna, otra columna, otra columna, y colocamos como texto la diferencia de cada dato X. Vamos a buscar la letra griega mu. Aquí está. Se inserta, se cierra y se coloca el 2, control 1, superíndice, se acepta. Vamos a copiarla con control C, control V, control V, control V. Se quita la combinación del centrado, se vuelve a aplicar para que se actualice a la nueva columna que se agregó. Y ahora sí quedó lista para aplicar las diferencias de datos con respecto a la media de la población al cuadrado. Pero antes hay que definir el nombre mu en la hoja muestra. Se acepta, ya quedó registrado. Y ahora sí se aplica la diferencia de la celda de la izquierda B3 menos mu elevado al cuadrado. Se jala la crucecita negra y quitamos el color azul. Aplicamos la celda de la izquierda menos mu al cuadrado.
Se jala la crucecita negra, se aplica la fórmula, se jala la crucecita negra, se coloca color blanco y se aplica A3 menos mu elevado al cuadrado. Se jala la crucecita negra, se le aplican bordes y ya se pueden ir sumando B3 menos mu al cuadrado, E3, H3 y K3. Ya se podrán ir aplicando la suma para obtener la desviación estándar representada por la letra griega sigma para la desviación estándar de la población. Entonces vamos a colocar aquí la letra griega sigma. Aquí está. Para indicar que se trata de la desviación estándar de la población. Entonces, al aplicar la fórmula, hay que calcular la suma. En este caso tenemos 4 regiones. El primer campo para el rango B3, B15, se coloca la coma, perdón, es el rango C, B3, C15. Después se coloca el segundo campo para el rango F3, F15. Después se selecciona el tercer campo para el rango I3, I15 y se selecciona el cuarto campo o rango el cual se va a dividir entre n-1, que son 52 menos 1 sería 51. Y todo esto va a ser una raíz cuadrada. Le va a aplicar la raíz cuadrada. Lo cual nos indica que es 0.7069. Se centra, se le aplican bordes y se rellena con un color verde como un resultado. Ahora vamos a aplicar aquí la función desviación estándar. Ya está dispuesta en Excel. Vamos a ver.
Colocamos nuevamente los rangos, pero en este caso ya debe ser directamente sobre los datos a los que se les va a aplicar la desviación estándar. Seleccionamos el cuarto campo de datos y aceptamos esa información, con lo cual ambos datos coinciden. ¿Sí? Es esta. Vamos a modificar para que aparezca la función que fue aplicada. Bien, de esta manera vemos cómo se puede calcular el promedio de la población o la desviación estándar de la población, ya sea aplicando el método extendido con la fórmula o directamente aplicando las funciones que Excel ya tiene predispuestas para esas labores. Vamos ahora a elegir una muestra aleatoria de datos, por ejemplo aquellos cuya parte decimal sea 5 o 6. En este caso 86.5, luego se tiene 86.6, después se tiene 87.6, 87.5, 87.6, 87.6, 86.5, 88.6, 87.5, 87.5 y 88.5. De esta manera queda integrada una muestra con un criterio sistemático y le ponemos un texto que diga que es muestra. Para calcular el promedio de una muestra se emplea la fórmula donde nos indica que el promedio de la muestra va a estar representado por X barra y N es el tamaño de la muestra, es igual a 10 datos. Entonces vamos a aplicar directamente la fórmula que diga promedio
para esa muestra de 10 datos. Indica que el promedio es 87,45. Vamos a ponerle aquí momentáneamente X barra para indicar que es el promedio de la muestra. El promedio de la población se representa con mu, el promedio de una muestra con X barra. Y ahora vamos entonces a calcular la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar de una muestra se coloca la ecuación que indica que la desviación estándar de una muestra se representa con la letra S. Toma las diferencias de cada dato de la muestra al cuadrado con respecto al promedio de la muestra y entre n-1 los datos de la muestra, que en este caso serían 10 menos 1, 9. Aplicamos entonces la fórmula, es decir, la función que Excel trae provista para la desviación estándar de esta muestra. Aceptamos y da un dato de 0.79 y colocamos la letra S para representar la desviación estándar de una muestra. Colocamos el borde y de esa manera vemos cómo la media poblacional, la media de una muestra se parecen, son muy cercanas. La desviación estándar de la población sigma y la desviación estándar de una muestra representada por la letra S. Vamos a colocar aquí una X barra para representar el promedio de la muestra. Por su atención a este video, muchas gracias.